Hola, Dios te bendiga, soy Edwin Almonte. Bienvenido a esta nueva serie de estudios Hechos del Espíritu Santo. Esta será una serie de estudios bíblicos basados en el libro de Hechos de los Apóstoles que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes cada lunes a las 9 de la noche. Así que te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita para que reciba todo este contenido maravilloso que de seguro va a edificar el cuerpo de Cristo. Sin más preámbulos, te presento el primer episodio de Hechos del Espíritu Santo. El texto bíblico base para nosotros desarrollar esta serie de estudios sobre Hechos del Espíritu Santo va a estar cimentados en Hechos capítulo 1, versículo 8, el cual cita de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto bíblico será la base principal de esta serie de estudios que nosotros vamos a estar desarrollando, porque Hechos 1:8 es el bosquejo natural precisamente de este libro de Hechos de los Apóstoles. Fíjense algo notable, y es que a partir del capítulo 1 al capítulo 8, la iglesia fue testigo en toda Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 13, la iglesia dio testimonio en Samaria, y a partir del capítulo 13, cuando comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo, la iglesia es testimonio hasta lo último de la tierra. Así que aquí está un bosquejo natural. En toda Jerusalén la iglesia dio testimonio, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Así que este es el bosquejo que nosotros constantemente vamos a estar recordando en esta serie de estudios bíblicos, Hechos del Espíritu Santo. Importantísimo saber que el libro de Hechos tiene un tiempo de lectura de 2 horas 40 minutos, contiene 28 capítulos, 1007 versículos y 24.250 palabras. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Lucas es el autor del evangelio que lleva su nombre. Los libros de Lucas y Hechos constituyen casi un cuarto del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito cerca del año 63 al 70 después de Cristo. Importante saber a quién fue escrito. Como historiador, Lucas escribió a Teófilo, que significa amante de Dios, para relatarle lo que aconteció después de la resurrección de Jesús. Este libro fue escrito desde Roma y tiene un trasfondo, el libro de Hechos de los Apóstoles. Un trasfondo histórico, fue escrito por Lucas mientras estaba en Roma con Pablo. Hechos continúa el relato de su evangelio, comenzando con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Su relato cubre un periodo de unos 30 años, incluye un relato de la organización de la iglesia cristiana. Uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados es este libro. El propósito central es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Como todo tiene un método literario, el método literario de este libro de Hechos de los Apóstoles es geográfico histórico y testifica como idea principal las señales y prodigios a través del Espíritu Santo, gran número de salvos. En fin, la idea es testificar
al mundo con el poder del Espíritu Santo. La razón principal por la cual se escribió este libro es verificar la verdad de los hechos sucedidos, del cumplimiento de la promesa del Padre, una defensa de la verdad, y vemos que este libro viene a ser la segunda parte del Evangelio de Lucas. Hay características especiales. Hechos es una continuación de este Evangelio de Lucas. Como este termina bruscamente, Lucas quizás planeaba escribir un tercer libro y continuar la historia. ¿Cómo debemos nosotros leer este libro de Hechos? Después de su muerte, el ministerio de Jesús se prolongó en la vida de la iglesia primitiva y continúa hasta el día de hoy a través de las vidas de sus seguidores. Hechos es la historia de esos primeros creyentes que buscaron vivir las enseñanzas de Jesús en su tiempo por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos nosotros leer este libro? Su historia es nuestro ánimo. A pesar de las dificultades, la iglesia puede sobrevivir y aún florecer. Vemos la transformación, avivamiento y el crecimiento de la iglesia que vinieron no solo por los esfuerzos humanos, sino la colaboración que ellos tuvieron con el Espíritu Santo. Luego la iglesia se expandió su testimonio geográficamente más allá de Jerusalén. Pedro y Pablo son los personajes principales en estas historias. Pedro como el ancla de los creyentes en Jerusalén y Pablo alcanzando nuevas tierras como el primer gran misionero hacia los gentiles. El libro abarca un periodo de 30 años de historia. Aún así, cada página está llena de detalles precisos y descripciones dramáticas. Los capítulos iniciales nos relatan cómo la iglesia comenzó a multiplicarse a través de la presencia y poder del Espíritu Santo. Se produjo un crecimiento dinámico a medida que el Evangelio derribó los antiguos muros culturales entre judíos y gentiles. En su inicio, Hechos pudo no haber tenido un título. Algunos manuscritos griegos le titulan Hechos y algunos añaden de los apóstoles. Sin lugar a dudas, el nombre que muy bien pudiera caerle a este libro sería Hechos del Espíritu Santo, porque es notoria la presencia del Espíritu de Dios acompañando a los apóstoles en esta travesía, en esta jornada de esa iglesia que recién nacía, una iglesia que fue perseguida, pero es notoria la presencia y la preservación de estos hombres por la presencia del Espíritu Santo acompañándole en todo momento. Y vemos dentro de este libro dos figuras notables dentro de todos los apóstoles. El apóstol Pedro, que Hechos narra del capítulo 1 al capítulo 12 toda la historia acerca de Pedro, y luego empieza la vida del apóstol Pablo a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28 del libro de Hechos. Tanto Pedro como Pablo fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo y fue notoria la presencia del Espíritu en los ministerios de cada uno de ellos. Así que vamos a continuar disfrutando de este primer episodio de Hechos del Espíritu Santo. Acerca de este libro que fue escrito hace 1960 años, es decir, en el año 63 de la era cristiana fue escrito este libro, y como estamos en el año 2023, hace 1960 años precisamente de esta escritura, fue escrito desde Roma, cubre un periodo de aproximadamente 30 años, y volvemos a citar que este libro fue escrito por Lucas, el médico amado, así le llamaba el apóstol Pablo. Lucas es el único autor gentil, no judío de la Biblia. Es de la ciudad de Antioquía, según los registros que se tienen, y Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, en el viaje a Roma, y con Pablo en la cárcel. El libro está destinado a Teófilo, al igual que el Evangelio de Lucas. Teófilo era una persona importante en el gobierno romano de aquella época. Hay algunas personas que han tratado de ver a Teófilo simplemente como un título que significa amigo de Dios,
porque si nosotros derivamos el nombre, vamos a la etimología del nombre Teófilo, Teo, Dios, Filo, amigo, amigo de Dios. Algunas personas lo generalizan diciendo que Lucas escribió este libro a personas amigas de Dios, pero realmente nosotros creemos y entendemos que se debió a un personaje llamado Teófilo. El versículo clave del libro describe las divisiones de la estructura del libro, sentido y su mensaje principal. Y volvemos al texto clave que ya tomamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante que nosotros entendamos esta estructura, ¿verdad?, de este libro de Hechos de los Apóstoles. Como dijimos, tenemos un bosquejo natural con este libro de Hechos de los Apóstoles, precisamente en el versículo 8 del capítulo 1. Volvemos a citar, Jesús dijo que ellos iban a recibir poder cuando recibieran el Espíritu Santo e iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, y eso ocurrió desde el capítulo 1 al 7 del libro de Hechos. Luego dice en Samaria, y eso ocurrió a partir del capítulo 8 del libro de Hechos hasta el capítulo 13. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Y eso aconteció a partir del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 28. Así que nosotros tenemos una división natural, un bosquejo natural en Hechos 1.8 que se hace muy interesante. Del capítulo 1 al 8.4 todo sucede en Jerusalén con Pedro a los judíos. Del 8.5 al 12.25 en Judea y Samaria con Felipe a los samaritanos. Y del 13, versículo 1 al 28, versículo 31, en lo último de la tierra con Pablo a los gentiles. La palabra testigos en griego es martus, que significa mártir. En otra palabra, pudiera entonces el texto decir, y me seréis mártires. Eso es lo que significa la palabra testigo. Dice la tradición que la mayor parte de ellos murieron como mártires en países lejanos. Habla de 32 regiones, 58 ciudades, 12 islas, 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. 53 veces habla este libro sobre el Espíritu Santo. Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Lucas no contó todo lo que sabía. Por ejemplo, él dijo que Pablo enseñó hasta la medianoche en Troas, según Hechos 20, versículo 7. Pero Lucas no nos dijo qué enseñó Pablo allí. Un libro con todos los temas que Pablo enseñó esa noche sería más largo que todo el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Imagínese cuántos libros se necesitarían para narrar todos los acontecimientos de la iglesia durante los primeros 30 años. Hechos contiene menos, oiga bien, menos del 1% de los sucesos ocurridos durante los primeros años de la iglesia. Comparemos esto con lo que dice Juan, ¿verdad? Juan 20, 30 y 21, 25. Hechos da detalles del crecimiento de la iglesia. Lucas revela que la iglesia creció por lo menos de 4 maneras. La iglesia creció por lo menos de 4 maneras. Y es interesante ver cómo la iglesia fue creciendo tanto en número, pero también creció geográficamente, creció socialmente. Es interesante ver el crecimiento de esta iglesia de la manera que se fue dando, todo siempre guiado por el Espíritu Santo. Vamos a ver este crecimiento que tuvo la iglesia. Primero, la iglesia creció en número. En el día de Pentecostés, la iglesia cabía en una habitación. Entonces, miles de judíos fueron salvos en Jerusalén, como nosotros vemos en Hechos 2:41, versículo 47, y Hechos 4, versículo 4.
Hechos 6:7 revela que ese número aumentó, incluyendo muchos sacerdotes. La persecución dispersó a los creyentes, pero estos iban por todas partes anunciando el evangelio y la gente se convertía. En todo el libro de Hechos se ve el aumento del número de creyentes. La iglesia también creció geográficamente, no solamente creció en número. Segundo punto, la iglesia creció geográficamente, la iglesia creció en territorio. Hechos explica cómo la persecución dispersó a los creyentes de Jerusalén a otros lugares. Hechos 8:1 también explica cómo los viajes de Pablo ayudaron a la expansión de la iglesia. La iglesia de Roma existía aún antes de que Pablo llegara allá, según el registro que tenemos de Hechos 28, 14 al 15. De este modo, Hechos nos cuenta del crecimiento de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma, el centro del imperio romano. No es accidente que Hechos 1 comienza en Jerusalén y Hechos 28 termina en Roma. Número 3. La iglesia creció socialmente. En sus comienzos, la iglesia era judía. ¿Cómo se abrió a otras razas? Hechos 2 dice que los judíos y los convertidos de 15 lugares diferentes oyeron el evangelio. Hechos 6:1 revela que la iglesia incluía dos grupos de judíos. Un grupo hablaba griego y otro hablaba hebreo. Hechos 8 dice que Felipe les predicó a los samaritanos y más tarde a un etíope. Y esto habla del tercer punto, que la iglesia creció socialmente. Fíjense que la iglesia creció primero en número, luego creció de manera geográfica en territorio y número 3 vemos que la iglesia crece socialmente. Así que estamos viendo este crecimiento social y Hechos 10 nos narra la visión de Pedro relacionada con Cornelio, un centurión romano. La visión lo llevó a cambiar de actitud hacia los gentiles. Aún los gentiles podrían ser salvos. Esto asombró a los judíos creyentes. Así la barrera del prejuicio empezó a caerse. Todavía en Hechos 11, 19 al 21 vemos que la iglesia estaba limitada por prejuicios raciales. Algunos judíos empezaron a testificar a los griegos. Esta fue una teología radical, pero en Hechos 13 vemos a Pablo comenzando a predicar a los gentiles después que los judíos rechazaron las buenas nuevas. De este modo la iglesia creció, incluyendo a aquellos de todas las tribus, naciones, lenguas y culturas. Importante ver este crecimiento de la iglesia, crecimiento en número, pero también podemos ver un crecimiento geográfico en territorio y luego vemos un crecimiento social. Pero nos falta todavía un punto número 4 de cómo creció la iglesia. Y este punto número 4 es que la iglesia creció en su teología. La iglesia creció en su teología y vamos a ese punto. En los primeros días los creyentes eran judíos. A ellos les tomó mucho tiempo entender la relación entre la ley y la gracia. Hechos 15 enfoca en una pregunta importante. ¿Los gentiles necesitan ser circuncidados y guardar la ley de Moisés? La respuesta de Pedro fue no. Ver Hechos 15:11. Aún así, los líderes judíos de la iglesia pidieron a los creyentes gentiles seguir algunas pautas. ¿Por qué razón? En parte para que pudiese haber unidad entre los creyentes judíos y los gentiles. De este modo, Hechos nos muestra cómo la teología de la iglesia llegó a incluir a toda la gente. Uno de los propósitos de Lucas fue mostrar cómo la iglesia crecía en número en nuevos lugares, social y teológicamente. Importante, mis queridos amigos y hermanos que están sintonizando este primer episodio de Hechos del Espíritu Santo. Estamos conociendo esta primera parte, este primer episodio precisamente de una manera
resumida, de una manera que se pueda digerir, que se pueda saborear, para nosotros continuar el desarrollo en próximos episodios. Es importante notar cómo la iglesia creció exponencialmente en número de personas, cómo la iglesia fue alcanzando nuevos territorios, cómo la iglesia fue creciendo socialmente y cómo la iglesia fue madurando en su teología. Es importante que se den esos pasos en toda iglesia que sea formada en estos días. Una iglesia que sea formada en estos días, lógicamente, lo primero es que debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Eso es lo básico y es lo principal, así como aquella iglesia de Jerusalén fue dirigida por el Espíritu Santo. Y al ser dirigida por el Espíritu Santo, la iglesia comenzó a experimentar un crecimiento en personas, en número. Dice la Biblia que hasta muchos sacerdotes obedecían a la fe, se convertían al cristianismo, pasaban de ser sacerdotes de los fariseos o saduceos, porque realmente la línea sacerdotal era la de los saduceos. Los fariseos eran los maestros de la ley, los escribas, pero muchos obedecían a la fe, se convertían esos sacerdotes al cristianismo, y eso nos habla del poder del Espíritu Santo manifestado en esa iglesia primitiva. Y toda iglesia en estos días tiene que tener esa misma dimensión que tuvo aquella iglesia naciente: crecer en número, crecer en territorio, abarcar nuevas personas, llegar más lejos cada día para poder alcanzar a los perdidos, crecer socialmente, alcanzando a muchas sociedades, y también crecer en teología, madurar en la teología, que es muy importante en estos días, enfocarnos en una teología cristocéntrica. Vamos a continuar. La iglesia de Hechos nos enseña a creer en lo siguiente: en las escrituras, en la oración, en compartir y en el compañerismo. Qué importante es cada una de estas cosas en las cuales la iglesia creía. En las escrituras, como vital importancia, porque la base bíblica es fundamental para tener una doctrina correcta, una doctrina basada en una verdadera fe. La oración fue muy vital para la iglesia, ya que fue una columna vertebral de los apóstoles para ellos poder desarrollarse y crecer en este camino del Evangelio. También algo importante que fue una punta de lanza para la iglesia de aquellos tiempos fue compartir según las necesidades que había en la iglesia. Esto fomentó el compañerismo, lo cual es vital para cualquier iglesia en los días de hoy. Una iglesia en el día de hoy también debe tener estas cualidades: ser una iglesia versada en las escrituras, ser una iglesia dedicada a la oración y ser una iglesia que produzca servicio a su comunidad, fomentando el compañerismo entre los hermanos. Debemos aprender esto de la iglesia primitiva, de la iglesia que se desarrollaba en aquellos tiempos. También debemos entender en que la obra del Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, en conocer y adorar a Dios, en testificar, hacer señales y maravillas al ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia de Hechos nos enseña que hablaban en lenguas, profetizaban y que había otros dones espirituales. También esta iglesia nos enseña en resolver los problemas de la iglesia en crecimiento, en evangelizar y enseñar a los nuevos creyentes, en el poder de Dios, que Él obra en tiempos de persecución y ama a la gente de todas las naciones. También esta iglesia de Hechos nos enseña a creer que el Evangelio de Lucas narra lo que Jesús empezó a hacer en la tierra en un cuerpo físico. Hechos nos dice lo que Jesús continuó haciendo desde el cielo por medio de su cuerpo espiritual, la iglesia por el Espíritu Santo. Hechos enseña que el Espíritu Santo usó tanto a apóstoles como a laicos. De todos los apóstoles en el aposento alto había 9 laicos. Por otro lado, Lucas organizó Hechos alrededor del ministerio de 2 apóstoles. Estos fueron Pedro y Pablo. También es bueno saber las razones por las que Lucas escribió Hechos.
Una primera razón es que Hechos sirve como un puente entre el Evangelio o los Evangelios y las cartas de Pablo. También Hechos nos enseña cómo creció la iglesia en número, en nuevos lugares, en cultura y en teología. También Hechos explica y defiende la iglesia. Hechos sirve como una guía de fe y conducta, y Hechos nos muestra a nosotros el poder del Espíritu Santo. Interesante, mis queridos amigos y hermanos que están dando seguimiento a este primer episodio de Hechos del Espíritu Santo. Hoy solamente estamos haciendo una introducción al tema. Ya en los siguientes episodios nos vamos a ir adentrando, ¿verdad?, hasta las aguas, a los lomos, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora solamente estamos dando un sondeo superficial en torno a este libro de Hechos de los Apóstoles, para de esta manera hacerlo a forma de introducción. Quiero que ustedes sigan conectados con nosotros cada vez que compartamos un nuevo episodio. Por eso te invito a suscribirte a este canal Edwin Almonte TV. Te invito a darle a la campanita para que reciba todas las notificaciones cada vez que subamos algún contenido, sobre todo este contenido que será alojado cada lunes a las 9 de la noche, donde usted podrá tener un nuevo episodio de Hechos del Espíritu Santo. Recuerde que hoy estuvimos compartiendo este primer episodio, Hechos del Espíritu Santo, con su servidor Edwin Almonte. Así que usted debe estar conectado con nosotros cada lunes a las 9 de la noche por este canal Edwin Almonte TV, donde nosotros estaremos compartiendo esta serie de podcasts Hechos del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, y será hasta el próximo lunes con el episodio número 2 de Hechos del Espíritu Santo. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este primer episodio de Hechos del Espíritu Santo, esperando que todo este contenido introductorio te haya servido de base para los próximos estudios que nosotros vamos a desarrollar. No olvide conectarte cada lunes a las 9 de la noche en esta plataforma Edwin Almonte TV. Suscríbete a mi canal, comparte el contenido para que otras personas también lo puedan disfrutar. Si alguna institución, alguna iglesia quiere usar este material para enseñar, lo puede hacer con toda libertad. No perseguimos ningún fin lucrativo haciendo este tipo de actividad. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Hechos del Espíritu Santo.